Estamos ya en semana de carrera, ya ha llegado la segunda ronda de la Gran Turismo Brothers 2026. Como digo, ya hemos llegado a la segunda ronda, ya hemos pasado por la primera en el circuito de Spa, y ahora llegamos a la primera carrera de resistencia, la 1 hora de Le Mans, los 60 minutos de Le Mans. Repasemos cómo llegan los equipos después de haber completado ya la primera carrera de este campeonato. Vemos que Siu Racing lidera la clasificación con 68 puntos y un tercer puesto. Por detrás tenemos a Overhauling Racing y Null Speed empatados a 63 puntos. Overhauling tuvo 2 victorias y una pole, todas estas conseguidas por Josué Alarcón. Overhauling no pudo meter sus 2 coches en la sala élite, solo pudo meter el coche Josué Alarcón, pero Naum Pantaleón pudo sumar 3 puntos al equipo. En cambio, Null Speed sí que pudo meter sus 2 coches en la sala élite. Por detrás tenemos a Iron Cloud con 55 puntos y cerrando el top 5 tenemos al equipo Ferrari con 50 puntos. Repasemos ahora el formato para las carreras de resistencia de esta temporada. Tendremos una clasificación de 20 minutos. En las carreras normales hay una clasificación de 10 minutos y con un desgaste de por 3, tanto de combustible como de neumáticos. En este caso, la clasificación durará 20 minutos y tendrá un desgaste por 2, también, tanto de neumáticos como de combustible. Al acabar la clasificación, la directiva ordenará los tiempos para ver qué pilotos van a la Challenger y qué pilotos van a la Elite. Entonces, cuando todos los pilotos ya estén listos, ya hayan puesto sus setups y ya tengan claro en qué sala tienen que estar, pues ya empezará la carrera, los 60 minutos en el circuito de las Arts. Repasemos también la puntuación para estas carreras de resistencia, ya que es un poco diferente a las carreras normales. El piloto que se lleve la victoria se llevará 60 puntos, es decir, es como si hubiese ganado tanto la sprint como la carrera larga en un fin de semana normal, digamos. El segundo se llevará 57, el tercero 46, el cuarto 42 y el quinto 38. Veamos ahora la meteorología inicial para esta carrera. La carrera empezará con una meteorología C01, es decir, empezará con un poco de nubes para más tarde pasar a una meteorología S17, eh, es decir, un soleado pero con un poco de niebla. Analicemos ahora cómo es una vuelta en el circuito de la Sarthe. Nos aseguramos de salir con mucha velocidad para la primera recta. No es muy larga, pero es importante, ya que dependiendo la velocidad que lleguemos a nuestro punto de frenada, pues puede cambiar el punto de frenada o no. Además, nos dará bastantes décimas, pues salir con más velocidad, no salir con el coche tan ahogado. Aquí nos aseguramos de pegarnos bien a la izquierda, pero sin hacer el off-track, porque en algunos juegos eh, no cuenta el off-track, pero en este caso en Gran Turismo 7 sí que cuenta el off-track. Y en este circuito un off-track te penaliza muchísimo, aunque sea solo de medio segundo. Aprovechamos bien este piano y aquí vamos a frenar en el primer cartel que tenemos a la derecha, el primero de los rojos de total. Aprovechamos bien este piano. Hacer esto no es off track, está permitido. Y aquí también aprovechamos el piano. En este piano es un poco más fácil que hagamos el off track, así que también tenemos que tener bastante cuidado. Aquí frenaremos más o menos un poco antes de que se acabe el césped, entre el césped y donde... A ver si lo puedo poner. Entre donde se acaba el césped, que es aquí,
y entre este volardo, más o menos por en medio. En esta curva es muy importante tomar todo el vértice, ya que si nos vamos largos se cierra bastante y también tendremos una curva que ya nos viene, que es a derechas, así que es un cambio de dirección bastante importante. Así que esta curva la tenemos que tomar siempre por dentro. Esta curva es una de las más importantes del circuito, ya que entramos a la recta. Tenemos que asegurarnos de salir con la máxima velocidad posible. Depende qué coche, en este caso yo estoy corriendo con el Lexus GT3. En este coche depende del setup que lleves, pero depende si, o sea, hay algunos casos, bueno, en algunas ocasiones, puedes entrar a esta curva solo decelerando, solo soltando el acelerador. Pero en otros casos, depende de cómo, qué trazada estés tomando, tienes que frenar un poco. Salimos con toda la máxima velocidad posible. Y en esta recta, dependiendo del setup, podremos llegar a la primera frenada a 280, entre 280 y 290. En esta primera frenada frenamos un poco antes de este cartel, entre este cartel y el anterior. Aquí también nos aseguramos de coger todo este piano, que esto no es off track, aunque la línea blanca esté por aquí. Aquí igual y aquí también igual. Siempre en todas las curvas haciendo fuera, dentro, fuera. Aprovecho esta larga recta para invitaros a seguirnos en Instagram, ya que nuestro community manager se pega bastantes horas ahí haciendo publicaciones. Llegamos a la segunda frenada. En esta frenada también frenaremos en el último cartel. Aquí también aprovechamos los pianos. Y aquí, en esta salida de curva, es muy fácil que se nos vaya. De hecho, en esta vuelta a mí se me va. Es muy fácil perder el control en esta salida de curva. También en estas rectas es importante no pegarnos mucho aquí, o sea, al arcén, digamos, a los dos arcenes, tanto el de la izquierda como el de la derecha. ¿Por qué? Porque aunque visualmente no esté, no lo veas, hay un poco de suciedad. Entonces, esa suciedad se te va a ir quedando durante toda la vuelta y como hay bastantes rectas en este circuito, en la recta, digamos, de antes de las curvas Porsche, si coges esa suciedad se te va a quedar para las curvas Porsche y pues vas a perder un poco de agarre. Aquí frenaremos justo cuando hace la curva, el piano, empieza recto y luego hace la curva, pues justo en el vértice, digamos. Aquí es importante comernos este interior porque aunque es una chicane bastante cerrada, entonces muy importante comernos el interior sin llevarnos estos volardos, porque si el juego detecta que los has tocado ya te pone sanción. Llegamos a también una de las curvas más importantes del circuito. Es una curva que puedes perder el control
muy fácilmente. También, dependiendo del setup, dependiendo del coche, dependiendo de la trazada que quieras tomar, esta curva se puede hacer a fondo. A fondo. Lo que pasa que para carrera, si quieres ahorrar, pues no tiene sentido hacerla a fondo. Eh, para carrera, ahorrando, lo normal sería soltar el acelerador más o menos donde acabo de pausar el vídeo y ya dejar correr el coche hasta la siguiente frenada. En este caso, yo lo hago a fondo y la referencia, si lo haces a fondo, sería más o menos cuando acaba este piano. Digo, es importante, bueno, es muy fácil, perdón, perder el control del coche porque es una curva un poco peraltada y puedes perder el control del coche fácilmente justo en la frenada porque hay mucho cambio de peso y el coche, depende de qué coche, pues se va muy fácilmente. En este caso con el Lexus no se va, en otros casos he probado otros coches y sí que se va. Aquí me voy un poco largo, pero no penaliza tanto como en otros circuitos o en otras curvas irse largo, ya que sales con bastante velocidad aunque te vayas largo, porque tiene un poquito de peralte, entonces la propia curva te mete dentro del vértice. Aquí vamos a frenar en el segundo cartel. Ah, aquí en el segundo cartel. Y como digo, aquí no es importante no pisar este arcén ni este, porque hay un poco de suciedad. Entonces, para las curvas Porsche, vas a tener suciedad en los neumáticos y vas a perder grip. Aquí es importante. Aquí la referencia de frenada, más o menos en este primer cartel, o en este, o están a la misma altura. Bajamos a cuarta. Nos subimos bien al piano. Sí que es verdad que el piano es un poco alto, entonces nos puede rebotar el coche. Dependiendo del coche, dependiendo del setup, te va a rebotar más o menos el coche. Todo bueno, estas curvas son ir levantando, ir frenando. También, lo vuelvo a repetir, dependiendo del setup, dependiendo del coche, dependiendo de la trazada, pues vas a tocar freno o vas a soltar acelerador. Incluso algunas curvas pues las puedes hacer a tope. Esta curva, uy, en esta curva vamos a frenar más o menos llegando a este cartel, un poquito antes. Esta curva es importante. Podemos penalizar aquí, nos pueden poner una penalización muy fácilmente en esta curva, ya que parece que se abre, que es más abierta, pero cuando ya estás dentro ves que se empieza a cerrar. Entonces es importante entrar bien en este vértice y no meter más de medio coche de la línea blanca a la derecha, porque entonces ya te penalizan. Aquí vamos a frenar más o menos cuando empieza este piano de la derecha. Y en esta primera chicane nos vamos a comer los dos interiores, no nos van a sancionar. Y en esta segunda chicane también nos comemos todo este interior, que no nos van a penalizar. Y el segundo no nos lo vamos a comer porque si os fijáis tiene un volardo bastante grande, entonces nos va a rebotar muchísimo y es muy probable que perdamos el control del coche en la salida. Y aquí acabaría la vuelta. Marcamos un tiempo de 4:00.123. Es un tiempo competitivo, es un tiempo que para quali está muy bien, ya que el nivel suele estar entre 4:01 en tabla media, 4:02. Entonces está muy bien este tiempo. Os voy a dejar ahora con una vuelta completa sin narración.
pues ya hemos visto cómo es una vuelta en este circuito. Em, a partir de esta guía voy a ir probando coches diferentes. En este caso he probado el Lexus y pues voy a ir comentando pues en cada coche cosas buenas y cosas malas. En este caso el Lexus es bastante estable. Lo habéis podido ver que en la primera curva Porsche os he dicho que depende del coche y depende del setup, el coche rebota menos o más de cuando subís al piano. Entonces, el Lexus es bastante estable, rebota un poco, pero no es, o sea, es difícil perder el control del coche. Eso es una cosa buena. Una cosa mala es que no gira mucho. Comparado con el coche que yo uso en las carreras, que es el Lamborghini GT3, tengo que meter bastante más volante. Por ejemplo, después de las tres rectas, em, hay una curva de 90 grados. En esa curva, con el Lamborghini no tengo que meter tanto volante, pero con el Lexus sí que tengo que meter un montón. De hecho, en la onboard se escucha cómo la rueda patina porque estoy girando un montón y empieza como a flotar la rueda. Otra cosa también, bueno, buena, mala, yo lo considero bastante buena, es que frena bastante bien. Sí que es verdad que hay coches que frenan mejor, el Lamborghini frena bastante mejor, pero dentro de lo que cabe, frena bastante bien. Es bastante estable en frenada, me refiero. Y otra cosa es que también tiene bastante velocidad punta. Con el setup que yo llevaba, creo que no me he fijado, pero creo que llegaba a 286 a la primera frenada. Entonces eso está bastante bien. Y pues bueno, nada más. Em, Vamos a ver ahora las votaciones bueno, las predicciones, perdón, sobre qué piloto se va a llevar la pole y sobre qué piloto va a ganar la carrera. Vemos, em, vemos que para la clasificación Josué Alarcón se ha llevado 9 votos para llevarse la pole. Dani y Mar Montesinos han llevado 3. Israel Arcas ha llevado 1. Gaby García 1. Pablo y Alan Zamora otro voto. Y Uriol García otro voto. En este caso, el azul sería Josué Alarcón. Sí, perdón. El azul sería Josué Alarcón. El rojo sería Dani Marc Montesino, Israel Arcas, Gaby García, Pablo y Alan Zamora y Uriol García. Vamos a ver ahora las predicciones para la carrera. Vemos que Josué Alarcón se ha llevado 6 votos, Dani Marc Montesino otros 6, están empatados. Dan López ha llevado 1, Dani Calabuch otro, Pablo y Alan Zamora 1 y Lucas Roch 1. En este caso sería igual, Josué Alarcón el azul, Dani Marc Montesino el rojo, sería luego Dan López, Dani Calabuch, Pablo y Alan Zamora y Lucas Roch. Llegamos ya al final de esta guía para esta segunda carrera, la 1 hora de Le Mans. Si queréis más información sobre este campeonato, tenemos una página web que es gtbrothers.es. No está, bueno, a día de hoy, a día 31 del 1, 31 de enero de 2026, no está terminada, pero dentro de poco lo estará, así que no, ir echándole un ojo. Y también, como he dicho, no os olvidéis de seguirnos en Instagram, que la verdad, nuestro community manager le pone muchísimo entusiasmo. Y ya por último, un mensaje para los pilotos. Acordaros de que es 1 hora de carrera. No vayáis a ir a saco en las primeras vueltas. Así, tanto ahorraréis combustible, os ahorraréis sanciones, warnings, y también os ahorraréis tener que pedirle disculpas a algún piloto. Hasta aquí la guía. Adiós.